Muy buenas. Bueno, agradezco antes de empezar al Foro Luis Troncoso Valle por darme la oportunidad de presentar esta ponencia, y también agradezco a todos mis compañeros del laboratorio como de la carrera en presenciarme aquí. Bueno, el tema a presentar, yo lo presento a Isabela, pero lo vuelvo a reiterarla. Señor. Aló, ¿se me escucha mejor? Sí, muchas gracias. Bueno, como iba diciendo, agradezco a mis compañeros del laboratorio y a mis compañeros de semestre por representarme en esta ponencia, por venir acá, y sobre todo agradecer a Moisés Cadazo por este espacio en el Foro Luis Troncoso Valle. Bueno, como ya mencionó Isabela, yo lo vuelvo a reiterar, mi ponencia es Comerciantes y Militares Italianos en Cartagena de Indias, 1750 y 1774. Siguiente, por favor. Bueno, previo a comentar un poco del desarrollo de la ponencia, voy a dar una serie de tablas de contenidos de cómo se va a organizar. Una primera instancia donde daré contexto histórico, explicando cómo, por qué, cuándo y para qué se llegaron estos migrantes al mundo europeo español y luego al mundo americano. Y ya un segundo caso, una segunda faceta, digamos, donde lo estudio en el ámbito puntual de la ciudad de Cartagena de Indias en la segunda mitad del siglo XVIII. Finalmente, una tercera parte de comentarios o conclusiones donde daré algunos apuntes de cómo este proceso llegó a, investigativo, tiene algunas paréntesis o lo que he logrado encontrar. Siguiente, por favor. Contexto histórico. Siguiente, por favor. Bueno, es clave entender una cosa antes de comentar todos estos procesos. Hay que marcarle un contexto histórico de cambios, reformas y sobre todo decadencias en el proceso español, en la historia de la monarquía hispánica. A inicios del siglo XVIII y como consecuencia de la Guerra de Sucesión Española, la monarquía de los Austrias o Habsburgo tenía dificultades en mantener su imperio. Sus posesiones en el Mediterráneo, en el norte de Europa, Walonia, Flandes, actualmente Bélgica, estaban siendo ocupadas y repartidas por las potencias vencedoras, producto del Tratado de Utrecht en 1713. Siguiente, por favor. Ya para la década de los 20, sus posiciones estaban reducidas a solamente un bastión reducido en la península ibérica, que incluso se podía reducir un poco más con la isla de Menorca y Gibraltar, que estaban en posiciones inglesas. Siguiente, por favor. Como consecuencia de estas dificultades fiscales y militares, la monarquía hispánica, en orden de la dinastía de los Borbones, organizará un nuevo sistema de reformas económicas y sobre todo militares que a la mano reforzarán y revivirán la potencia hegemónica que era la monarquía hispánica en previos siglos. Siguiente, por favor. Y es en este contexto donde los extranjeros, y puntualmente en el caso de esta investigación, los italianos se asentan como grupo predominante que, a pesar de su antigüedad dentro de la monarquía, y como diría Óscar Recio Morales dentro de su texto, extranjeros fieles a la monarquía del rey, harán que este siglo se conozca historiográficamente como uno basado en el extranjerismo. En el caso fundamental, como mencioné, se desarrollará un desarrollo militar y económico. El siguiente, por favor. En el ámbito militar, vuelvo, por favor. Exactamente. En el ámbito militar, varios de estos tercios acantonados en territorios mediterráneos, principalmente italianos, y del norte de Europa, donde había extranjeros e italianos, se volverían batallones en términos franceses y adaptarían sus técnicas militares y se acantonarían en los puertos del Mediterráneo español. Barcelona, Cartagena, Ceuta, Melilla, Orán, todo ese bastión imperial que le quedaba en el Mediterráneo sería defendido por este grupo de extranjeros que, por medio de asientos, mantendrían a la monarquía cierta influencia en el continente europeo. Siguiente, por favor. Aquí en el ámbito comercial, y que algunos de estos militares, y siguiendo la idea anterior, se asentarían en el puerto de Cádiz y ejercerían un oficio secundario como comerciantes, los cuales se relacionarían con cierta parte de la población gaditana y vivirían cerca de la antigua colonia italiana que existía dentro de la ciudad. Siguiente, por favor. Es en este periodo donde generan lazos de familiaridad, lazos de relaciones, lazos de poder, lazos de todo tipo que conformarán dentro de estos comerciantes italianos un cierto grado de inserción, como diría Katia Brie en Genoese Merchants in the 18th Century, en su libro sobre comerciantes italianos en ese siglo XVIII. Dentro de
el marco de la historia de los comerciantes habrá un cierto rasgo, una habilidad que serían los genízados, descendientes de ellos, los cuales que a producto de su naturaleza al haber nacido en este territorio se permitirían en el comercio atlántico. Y siguiente por favor. Con esta idea en mente y estas posibilidades del ámbito comercial y militar, vemos como Cartagena, o mejor dicho, el Caribe americano hispánico, se tendrá las posibilidades de la llegada de estos grupos. Con esto llegamos al segundo punto. Italianos en Cartagena de Indias en la segunda mitad del siglo XVIII. Siguiente por favor. Bueno, como iba diciendo, ¿qué tiene que ver América con este proceso? Un proceso de marca europea, un grupo que no tiene que ver históricamente con ellos, entre comillas. Bueno, hay que recordar que en este periodo de grandes transformaciones militares, grandes transformaciones económicas, el territorio americano va a ser eje central de la política borbona, producto de los recursos, la población y siendo lo único bastión económico que le quedaba. El motivo del cual va a existir un nuevo sistema de fortificaciones, nuevo sistema de defensas, donde ciudades como Veracruz, Portobelo, La Habana, San Juan, Puerto Rico, Santo Domingo y por supuesto Cartagena de Indias están integrados. Con ello, siguiente por favor, algunos de estos batallones italianos se asentarán en algunos territorios. Este mapa que les presento es de un texto de Juan Marchena sobre italianos en América Hispánica, 1740 a 1809. El profesor Marchena, a través de listados de batallones, hace un rastreo de las ubicaciones de las regiones o ciudades, puertos, donde más se ubicaban estos sectores, siendo La Habana, Veracruz, toda Nueva España, todo el Caribe, San Juan y por supuesto Cartagena de Indias. Siguiente por favor, que hay que entenderla desde este contexto general, una ciudad que estaba en proceso de fortificación. Adolfo Meiser Roca va a explicar que este siglo va a estar lleno de construcciones, lleno de fortificaciones, va a necesitar cierta mano de obra y cierto grado de fiscalidad para mantener este sistema de armamentación y profesionalización del ejército, razón por la cual estos militares y en el ámbito económico los comerciantes van a llenar ese vacío de mano de obra. Siguiente por favor. Esta llegada va a ser periódica y hay que recordar un paréntesis aquí, que la llegada de los extranjeros dentro de territorios americanos e incluso de los territorios peninsulares era un elemento de cierto cuidado. ¿Por qué? Porque ellos podían generar contrabando, cambiar la cultura de un grupo, pueden generar problemas de cualquier tipo. Por ello, habrán varias cédulas durante gran parte de esta primera mitad del siglo hasta 1750, en el caso de Cartagena, donde se dan bandos poblacionales, que para que lo entiendan un poco son como censos poblacionales, pero el caso de extranjeros. Siguiente por favor. De ellos se pueden caracterizar sus oficios, sus nombres, su procedencia, sus relaciones de parentesco, sus relaciones familiares, relaciones de todo tipo. De ellas, de este censo del 50, voy a destacar el caso de Jacome Bolaños. Siguiente, por favor. Jacome Bolaños, que habitaba en Cádiz desde la década de los 20, que enviudó y producto de eso migró a Cartagena por medio de unos barcos de guerra acantonados para la década del 30 y que para posteriores décadas hasta los 70 se volvió un panadero importante en la ciudad de Cartagena, que para el 1775 firmó un asiento del pan con el apostadero de la Marina, sirviendo como distribuidor del pan bizcocho, como dirían las fuentes, para abastecer los barcos guardacostas en Portobelo, Riohacha, Santa Marta y Cartagena de Indias, siendo su papel uno de distribuidor y almacenecista. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el caso de puntualmente militares, destaco yo el batallón de infantería de Nápoles, acantonado en todo el Caribe y que su permanencia fue breve en Cartagena, duró hasta el 74 con su vida, pero voy a destacar de todas formas debido a que sitúa a la ciudad como uno de esos ejes militares, uno de esos ejes de modernización, desarrollo y puedo decirlo, planes de reforma que tuvieron los Borbones durante este siglo y que algunos de ellos de estos militares enfocados, aunque en el caso que voy a mencionar, y hago este paréntesis, no está dentro del regimiento de infantería, es interesante mencionarlo, siento por favor, iba a ser el de Pedro Antonio Blanco. Pedro Antonio Blanco era un militar y capitán de milicias blancas que llegó en 1737 a la ciudad y producto de la guerra del asiento, él dio parte de sus caudales, parte de sus bienes para ser naturalizado, permitiéndole a él ser un vasallo leal del rey y teniendo que, por decirlo, tener los privilegios y cargas que menester se les tenía que dar, es decir, le permitía de manera legal el comercio indiano. Esta posición y esta naturalización le permitió a su descendiente, siguiente por favor, Lázaro Blanco Freire,
por así decirlo, tener ciertos cargos, ciertas influencias que le permiten ser doctor, don y arzobispo de la iglesia de Santa Catalina, siendo que su título, su apellido, su firma aparece, para decirlo, dentro de los testamentos, libros de cuentas e incluso libros de bautizos. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar mi ponencia, vamos al tercer punto, que son las afirmaciones que he hecho durante la investigación, o por lo menos elementos que me han permitido a través de las fuentes primarias y secundarias dar un poco del análisis de esta temática. Primero, el papel que tuvieron los comerciantes italianos estuvo basado en el comercio menor y el abastecimiento, siendo este el medio que les permitió escalar socialmente. Esto yo lo concluyo debido a que en el censo de 1750 que les mencioné y no detallé razón para este punto, mencionan sus oficios, mencionan tipos de relaciones que mayormente van a ser comerciante menor, pulperos, cocineros, navegantes de barco, carpinteros, maestros de carpinteros, es decir, comercios que están más basados en abastecer ciertas necesidades locales, más que llenar redes de élite o redes comerciales Cádiz, Cartagena, digamos. Segundo, el ejército fue una vía efectiva que tomó la medida de estos grupos para poder asentarse en la ciudad, que fue fundamental para defender su densidad. Va a ver dentro de este marco que muchos de estos extranjeros, justificándose de su existencia, vamos a ver que va a decir, no, yo estuve con el capitán Blas de Leso, yo estuve con el capitán Carlos Grillo, yo estuve con Rodrigo García, para justificar su venida y su estadía dentro de la sociedad cartagenera. Tercero, en el caso de los militares, su rango y experiencia militar fue el papel central que motivó brevemente a los territorios americanos. Esto hay que entenderlo que dentro del batallón del Estado de Nápoles, como le había mencionado, ahí mencionan sus rangos, sus oficios, como también las batallas y guerras que habían pasado, siendo vital en el sentido de que ellos participaron en guerras europeas como la guerra de sucesión austropolaca, la guerra del Mediterráneo. Para decirlo, su experiencia fue clave en el proceso de modernización y transformaciones que estaban haciendo los Borbones. Cuarto, la relación ejército-comercio para el caso de los italianos fue esencial dentro del entrenamiento social colonial de Ciudad Cartagenera. Bien decía en la ponencia anterior que muchas de estas redes sociales, redes de paisanaje, redes familiares eran claves para el desarrollo de las ciudades coloniales, y eso no evitaba que también, producto de su origen, oficio y capacidades que tenían estos italianos, se les permitía ciertas ventajas al entramado social de las sociedades coloniales. Siguiente, por favor. Y con ello termino mi ponencia. Muchas gracias.